cordial saludo para todos, compañeros, profesor. Nuestro grupo, dando continuidad a la charla del taller de sistema endocrino, nos corresponde exponer el tema de testículos y ovarios. Mi grupo está conformado por mi compañero Ricardo Andrés Jaramillo, la compañera Gina Paola Ramos y mi persona Rodrigo Orlando Chávez. A nosotros nos corresponde la pregunta 10. Vamos a describir la localización y anatomía de los ovarios y los testículos. También vamos a explicar la fisiología de secreción y autorregulación de las hormonas de los ovarios y de los testículos. Ovarios, localización y anatomía. Vamos a hablar sobre la ubicación y ligamentos. Los ovarios se encuentran a cada lado del útero, descienden hacia el borde de la porción superior de la cavidad pelviana. Los ligamentos que mantienen los ovarios en la posición son el mesovario, el ligamento propio del ovario y el ligamento suspensorio. El mesovario se une al ligamento ancho del útero, que es el que observamos acá. El ligamento propio del ovario fija los ovarios al útero y el ligamento suspensorio del ovario lo fija a la pared pelviana. Los ovarios son dos glándulas sexuales femeninas importantes para la vida y el desarrollo de la mujer, como podemos observar en este corte coronal de vista anterior. Los ovarios producen unas hormonas llamadas progesteronas y estrógenos, responsables de las características femeninas, también de unas hormonas inhiba y la relaxina. Desarrollan los ovocitos para la fecundación. Forma y tamaño. Ellas tienen una forma de almendra que le llaman almendra desnuda. Miden 2.4 a 4.5 centímetros de largo por 0.5 a 1 centímetro de ancho. Partes del ovario. Tenemos el epitelio germinal, que él es una capa simple que cubre la superficie del ovario. Tenemos la túnica albugínea, que esta es una capa blanquecina de tejido conectivo denso irregular que se encuentra debajo del epitelio germinal. Corteza ovárica. Está compuesta por folículos ováricos rodeados del tejido conectivo denso irregular. Médula ovárica. Se encuentra por debajo de la corteza, tiene un tejido conectivo más lapso con vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Los folículos ováricos, que son los que encontramos en esta parte de acá, se encuentran en la corteza y están compuestos por ovocitos. O sea, por acá adentro se encuentran los ovocitos. Folículo maduro. Los folículos maduros es como el que observamos acá, se vuelven grandes, llenos de líquido que están listos para romperse y liberar ovocitos secundarios como el que vemos acá. Y encontramos el hilio ovárico, que es donde llegan los vasos sanguíneos. La irrigación. La irrigación de los ovarios viene de la arteria ovárica, que vienen directamente de las ramas de la aorta abdominal. El ovario izquierdo drena en la vena renal, mientras que el ovario derecho drena directamente en la cava inferior. Acá encontramos la arteria ovárica. Gracias, Gina. Bueno, compañeros, siguiendo con la explicación del taller, vamos a hablar de las hormonas de los ovarios, vamos a explicar la fisiología y secreción y también su autorregulación. Los ovarios producen 4 tipos de hormonas, produce la inhibina, la relaxina, estrógenos y progesterona. Acá tengo a correlación esta imagen del ovario para que podamos ubicarnos en qué parte de todo ese proceso folicular, el cuerpo del útero, antes o después de la ovulación se produce cada una de las hormonas. Primero tenemos la inhibina, es una glucoproteína. Esta hormona se secreta en las células de la granulosa, en los folículos del crecimiento, que es esta parte, y también en el cuerpo lúteo, que es esta parte de acá. Esta hormona como función es inhibir la secreción de la hormona folículo estimulante y en menor medida la hormona luteinizante. Tenemos también la hormona relaxina, que ella se secreta durante cada ciclo menstrual en el cuerpo lúteo. ¿Qué hace ella? Su función, como dice su nombre, es relajar el miometrio. Como vemos acá en la parte inferior de la imagen está el miometrio. ¿Para qué?
todo parte de la lógica de que al estar el miometrio quieto, va a permitir sobre él que crezca todo este ecosistema que vemos de vasos, de glándulas, lo cual al final va a poder irrigar, nutrir al posible óvulo fecundado, si es que pues, hay embarazo. Y la idea es que si un miometrio quieto, si el miometrio está quieto, va a permitir que se crezca y se permita que esas estructuras hagan su función. Si él se mueve, va a generar daños, va a generar hemorragia, laceraciones y no va a poder recibir o no va a permitir que se repose el óvulo sobre este tejido, que pues como vemos ahí es el estroma, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a hablar de las hormonas más importantes. Tenemos primero el estrógeno. El estrógeno es una hormona esteroide, viene el colesterol. Su secreción depende de cuatro partes importantes, de cuatro estructuras. Primero tenemos la hormona luteinizante con las células tecales. Y luego tenemos también otras dos partes, que es la hormona folículo estimulante y las células de la granulosa. ¿Listo? Y los estrógenos más importantes, los tres estrógenos importantes son el beta-estradiol, que es el estrógeno más potente de la mujer. Tenemos la estrona, que es el segundo más potente, y el estrón, que es el estrógeno más débil, producto oxidativo del beta-estradiol y de la estrona, y su conversión tiene lugar en el hígado. Acá vemos en esta imagen que traemos a correlación, vemos el proceso bioquímico del colesterol, que viene se convierte en progesterona, que luego vamos a hablar de ella, y luego continúa su conversión bioquímica, convirtiéndose luego en andrógeno, que es el androstenodiona o la testosterona, para finalmente, mediante otro proceso bioquímico, convertirse en el estrógeno como tal. Ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces tenemos esa correlación, esta célula. Este es el folículo ya maduro, el cual está compuesto por células de la teca, esta la teca externa y la teca interna. Es en la teca interna donde va a tener, va a iniciar la primera conversión del estrógeno. Y en la célula interna, esas células aquí internas que están como granitos, se llaman células de la granulosa, donde va a terminar de convertirse el estrógeno. Esta capa media que vemos acá es la membrana basal. Entonces, para poder explicar la producción, traemos esa imagen que está acá al ladito, donde esta imagen representará la célula teca, que es la teca interna. ¿Listo? Este espacio acá se representará pues la membrana basal y esta otra figura representará la célula granulosa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona? El colesterol ingresa a la célula teca, colesterol, y la hormona luteinizante llegará a este receptor y genera un estímulo. ¿Listo? Ese estímulo, mediante una conversión, proceso bioquímico, el colesterol se convertirá en progesterona, ¿cierto? Luego en andrógenos y llegará solamente en la teca hasta andrógeno. Este andrógeno pasará de la célula teca a la célula granulosa por difusión facilitada. En la célula de la granulosa, el andrógeno, mediante la estimulación de la hormona folículo estimulante que llega a este receptor, genera un estímulo. Y el estímulo lo que promueve es la conversión del andrógeno en estrógeno, mediado por esta enzima que es la aromatasa. Se dice que es un proceso de aromatización. Como vemos, el estrógeno necesita de estas dos células, de estas dos estructuras para poder convertirse. A diferencia de la progesterona, que ya lo vamos a explicar. La progesterona, esta es otra hormona importante, viene de la familia de los gestágenos, es el gestágeno más importante. Esta hormona es secretada en el cuerpo lútero, que es la segunda mitad del cuerpo ovario que vimos, las células de color amarillo. Su función, junto con el estrógeno, es preparar el endometrio para la implantación pues, del óvulo, prepara las glándulas mamarias también, y también tiene como función inhibir la liberación de la hormona gonadotropina y la hormona luteinizante. ¿Y qué pasa? A diferencia en cuanto a su producción, a diferencia del estrógeno, la progesterona, como vemos aquí la imagen, tanto la célula teca como la célula granulosa la pueden producir sin necesidad de la una de la otra. A diferencia del estrógeno, que sí necesita producirse una mitad en la teca y la otra parte llegar hasta la célula de la granulosa, como vemos acá. Esto es como la gran diferencia.
Bueno, ahora vamos a explicar cómo es autorregulación. Para entender la autorregulación tenemos que entender que todo este proceso pues, en la mujer es un sistema, hace parte de un sistema de integración, de todo un sistema compuesto, que inicia en un primer nivel, como es casi todo en el cuerpo, en el sistema nervioso central, donde unas catecolaminas, que son la dopamina, tendrán un efecto inhibitorio y la noradrenalina tendrá un efecto estimulador. Todo eso sobre el segundo nivel, que es el hipotálamo. En el hipotálamo, que es el segundo nivel de integración, acá se va a producir la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona tendrá su efecto en el tercer nivel, que es la hipófisis. En la hipófisis, en su cara adenohipófisis, se va a estimular la hormona luteinizante y la hormona foliculoestimulante, las cuales a su vez harán estímulo en el cuarto nivel, que es en el ovario. Es el cuarto nivel de integración. Ahí, por esta estimulación previa, se va a producir, como vimos ahora en las imágenes, la hormona estrógeno y progesterona, y también pues, la inhibina. Todo esto, toda esta cadena, ¿con qué fin? Va a tener, llegar su efecto, tener su efecto en el quinto nivel de integración, que es el órgano efector, el útero. Para ser más exactos, el endometrio, para todo el proceso de reproducción. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo se autorregula. Entonces, no hay un solo regulador, sino que todos pueden, de alguna manera, participar en esta autorregulación. Primero, el sistema nervioso central, como vimos con las catecolaminas, mediante su inhibición o estimulación sobre el hipotálamo. A su vez, el hipotálamo, la hormona liberadora de gonadotropina, mediante una acción autocrina o paracrina, se puede autorregular a sí misma. ¿Listo? También en la hipófisis, mediante retroalimentación negativa, puede tener efecto sobre el hipotálamo, aumentar su producción o disminución de la hormona gonadotropina. Ejemplo, si la hipófisis tiene mucha hormona luteinizante, hará que el hipotálamo secrete menos hormona gonadotropina. Pero si tiene poca hormona luteinizante, hará que el hipotálamo secrete más hormona luteinizante, es decir, todo como la oferta y demanda. Entonces, también en el ovario, las dos hormonas, estrógeno y progesterona, tienen también su forma de autorregular todo ese sistema de integración. Tenemos el estrógeno que a nivel del sistema nervioso central autorregula, se regula por retroalimentación negativa. En el hipotálamo y la hipófisis también regula por retroalimentación negativa. Y nos dice la lectura que en algunos momentos del ciclo menstrual puede tener retroalimentación positiva a nivel de la hipófisis, es decir, que si aumenta el estrógeno, aumenta la producción de hormonas de la hipófisis, y si hay menos estrógeno, pues disminuye la producción de sus hormonas, ¿listo? Y la progesterona, aquí como vemos la imagen, no tiene efecto sobre el sistema nervioso central, pero sí sobre el hipotálamo y la hipófisis mediante la retroalimentación negativa. En conclusión, todo ese sistema de integración, como su nombre lo dice, está unido, es uno solo, se complementa y se autorregula por diferentes formas, en diferentes partes. Y en sí, el mismo ciclo menstrual y el embarazo es un ejemplo macro de esta regulación. Por ejemplo, en un ciclo menstrual, ¿cierto? Después de la fase menstrual, inicia nuevamente la producción de estrógeno en los primeros 14 días, ovulación, luego protagoniza la progesterona secretada por el cuerpo lútero, y al finalizar, si no hay embarazo, pues disminuye todas estas hormonas para otra vez iniciar la fase menstrual y volver a arrancar toda la producción hormonal. Entonces, mire que todo es un ciclo. Ahora bien, si hay embarazo, la placenta, ella va a producir una hormona llamada gonadotropina humana. ¿Qué hace esta hormona? Lo que hace es que esta célula evita que la célula del cuerpo lútero se reabsorba. ¿Para qué? Para que de forma continua produzca, secrete esta hormona progesterona. Y así esta hormona va a promover la continua vascularización y creación de glándulas que van a tener la parte nutricional del pues, posible o futuro desarrollo fetal. ¿Listo? Acá traemos pues el resumen de las funciones de las hormonas para estudio. Testículos, localización y anatomía. Los testículos son dos glándulas pares ovales ubicadas en el escroto. Ovales significa como en forma de huevito. Los testículos tienen una
un papel muy importante que es de reproductor y otro hormonal. Ellos están ubicados en una bolsa llamada escrotal o escroto, situada por debajo del pene, como podemos observar en esta imagen. Ellos se desarrollan cerca de los riñones, en una porción posterior del abdomen y comienzan a descender hacia el escroto a través de unos conductos inguinales. Esto más o menos sucede en el séptimo mes de gestación. Tienen una consistencia dura y algo elástica debido a las capas fibrosas que la rodean. Bueno, acá les voy a mostrar el testículo, las capas, encontramos la túnica vaginal, lámina visceral, la cavidad vaginal, la túnica vaginal, lámina parietal, la fascia espermática interna, el músculo cremaster, túnica dartos, la piel y el epididymo, que es el que observamos acá. Hay algo muy importante sobre la bolsa escrotal, que ella tiene como función mantener la temperatura adecuada de los testículos. ¿Sí? Esto se logra gracias a dos músculos, que es el músculo dartos, que es el que contrae la piel arrugada. Esa partecita donde está arrugada funciona. Y el músculo cremaster, cuya contracción es acercar a los testículos al cuerpo para cuando la temperatura baja demasiado. Bueno, los testículos tienen un peso aproximado de 10 a 15 gramos, miden de 5 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. Los testículos están irrigados por la arteria testicular, que es la que observamos acá, y también por otras arterias como la espermática, la arteria diferencial y la arteria funicular. Las venas de drenaje, venas espermáticas y vasos linfáticos. Bueno, a continuación se va a explicar la y secreción y hormonas de los testículos. Antes de hablar de ello, entonces vamos a hablar de un poco de anatomía. Aquí vamos a ver un corte histológico donde vamos a hablar de dos estructuras muy importantes, que por una parte tenemos los túbulos seminíferos, que están constituidos por células germinales que nos van a dar origen a los espermatozoides y pues posteriormente a sus precursores. Tenemos también las células de Sertoli dentro de estos túbulos, cuya función es simplemente favorecer al proceso de la espermatogénesis. También tenemos que estas células Sertoli van a generar una hormona llamada la inhibina, eh, que, y todo esto va a ser regulado por la hormona folículo estimulante o también por sus siglas FSH. Tenemos en el intersticio que está constituido por tejido laxo y aquí vamos a encontrar las células de Leydig, o sea, las células que van a ser responsables de generar testosterona, reguladas por la LH o hormona luteinizante, perdón. Que quiénes son los que intervienen aquí. Entonces tenemos el hipotálamo, que es el encargado de liberar la hormona liberadora de gonadotropinas, o por sus siglas GnRH, la hipófisis, que va a liberar dos hormonas, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, las células de Leydig, que se van a encargar de generar testosterona, y las células Sertoli, que van a tener un papel importante en la espermatogénesis y en generar inhibina. Aquí vemos la conversión del colesterol a la testosterona y aquí vemos cómo la hormona luteinizante llega por vía circulatoria y va a generar una activación de un proceso químico que va a activar diferentes enzimas. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí hay una activación que va a generar que el colesterol pase a ser pregnolona por medio de la enzima colesterol desmolasa. Desde ahí, desde la pregnolona, entonces miren que va a ir por diferentes procesos, por diferentes vías, pero a lo que se llega es a la producción de testosterona finalmente. Bueno, aquí tenemos la inhibina, tenemos una información general que como información que son secretadas después de la pubertad,
que van a cumplir una función de inhibir la producción de FSH, que son hormonas glucoproteicas secretadas por las células de Sertori. Y aquí tenemos algo más importante, que se componen de una subunidad por un puente de disulfuro a una de las dos subunidades. Subunidad alfa que va a generar la inhibina A y subunidad delta que va a generar la inhibina B, como lo estamos viendo en el gráfico. Tenemos aquí la síntesis de inhibina y la proteína fijadora de andrógeno por acción del FSH. Aquí lo que va a ocurrir es que primero entonces la hormona se va a unir a su receptor específico y primero lo que va a pasar entonces es la síntesis de proteína fijadora de andrógeno va a ser sintetizada para unirse a la testosterona posteriormente. Aquí esto sucede porque esta proteína se va a fijar a la testosterona para llevarla posteriormente a la luz del túbulo. Ahí la testosterona va a tener función de el desarrollo y, y maduración del esperma. Entonces, cuando hay un alza de esta, las células de Sertori van a generar o van a sintetizar inhibina para parar el proceso. ¿Y cómo va a suceder esto? Entonces, pues a continuación vemos cómo se autorregula. Entonces, vamos a la parte superior del hipotálamo, donde vemos cómo donde vemos que el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de gonadotropinas que va a estimular a la hipófisis, específicamente en su adenohipófisis, donde va a generar hormona luteinizante y va a generar hormona folículo estimulante. Por parte de la hormona luteinizante, va a actuar sobre las células de Leydig que van a producir testosterona, que me van a generar pues, los caracteres sexuales, pero esta en mucha cantidad va a generar una retroalimentación negativa que va a ser detectada por el hipotálamo y la hipófisis, la cual va a detener el proceso para que se deje de generar, perdón, para que se inhiba el proceso de generar la hormona luteinizante. Y por la otra parte, pues tenemos la hormona folículo estimulante que va a actuar sobre las células de Sertori. Van a sintetizar entonces la proteína fijadora de andrógeno que se va a unir a la testosterona para posteriormente llevarla a los túbulos y generar la maduración de los espermatozoides. Cuando hay un alza de la producción de espermatozoides, entonces las células de Sertori van a generar o van a producir inhibina, que esto tiene una función reguladora sobre la adenohipófisis. Entonces para el proceso sobre el FSH, ¿vale? Entonces, cuando hay una baja producción de esperma y también una baja producción de testosterona, pues entonces el hipotálamo vuelve y empieza todo el proceso. Entonces vemos aquí como esto es un proceso continuo eh, que se está renovando una y otra vez, regulada por la testosterona y por la inhibina. Muchas gracias a todos.